¿Sabías que hay objetos que, si permanecen en tu habitación durante Semana Santa, pueden abrir puertas espirituales al mal? En Deuteronomio 7:26, Dios advierte con firmeza: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la abominarás del todo, porque es anatema. Este versículo no es simbólico ni exagerado, es una instrucción directa que revela una realidad espiritual profunda. Lo que conservas en tu entorno puede atraer bendición o maldición. Semana Santa no es un tiempo cualquiera. Es un periodo de gran sensibilidad espiritual, donde lo sagrado y lo profano no pueden mezclarse. Hoy te mostraremos cómo ciertos objetos que parecen inofensivos pueden ser portales a la oscuridad, afectando tu paz, tu fe e incluso tu salud espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y proteger tu hogar de toda influencia maligna? Hay cosas que entran en nuestras casas y pasan desapercibidas. Cosas que, aunque no parezcan peligrosas, llevan consigo una carga espiritual que contamina lentamente todo lo que toca. Y lo más grave no es que estén allí todo el año, sino que cuando llega Semana Santa, ese tiempo sagrado donde recordamos el sacrificio de Cristo, estas cosas adquieren aún más poder destructivo. Porque en los días donde deberíamos estar más conectados con Dios, muchos, sin saberlo, tienen en su habitación objetos que abren puertas al enemigo. Y lo que se abre, él no duda en ocuparlo. En Deuteronomio 7:26 leemos una advertencia que muchas veces se ignora por considerarse parte del Antiguo Testamento, pero cuya vigencia espiritual sigue intacta. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la abominarás del todo, porque es anatema. Esta no es una frase simbólica, es una orden directa de Dios, porque Él sabía que lo que permitimos en nuestros espacios más íntimos termina influenciando nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu. Y cuando se trata de Semana Santa, todo lo espiritual se intensifica. Lo santo se vuelve más santo, lo profano más profano. Lo sagrado se manifiesta con más claridad, pero también el mal busca con más insistencia cualquier rendija por la cual colarse. Hay personas que no entienden por qué justo en Semana Santa se sienten más cargados, más tensos, más oprimidos espiritualmente. Algunos tienen pesadillas, otros no pueden concentrarse en la oración, muchos se sienten inquietos sin razón aparente y no se dan cuenta de que a veces no se trata de algo que hicieron, sino de algo que simplemente permitieron estar ahí. Un objeto, un adorno, un regalo, una figura comprada en un viaje, un talismán heredado, algo que está en tu cuarto y que Dios nunca te dijo que tuviera. La Biblia nos muestra que los objetos pueden ser consagrados. El arca del pacto, por ejemplo, era un objeto físico, pero cargado de presencia divina. Su poder era tan real que cuando alguien lo tocaba indebidamente, moría. Pero también existen objetos que están consagrados al mal. El enemigo también sabe consagrar. Y hay cosas que fueron fabricadas, vendidas o regaladas con una intención espiritual oscura. Tal vez tú no sabías su origen, tal vez lo compraste por estética, pero el reino espiritual no se rige por intenciones humanas, sino por principios espirituales. Si algo fue hecho para invocar energías, para representar entidades o para canalizar fuerzas, ese propósito sigue activo, aunque tú no lo sepas. Recordemos lo que sucedió en Hechos 19:19, cuando los que practicaban la magia en Éfeso escucharon el mensaje del Evangelio y se arrepintieron. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Hicieron la cuenta de su valor y hallaron que era de 50,000 piezas de plata.
No los guardaron en un cajón, no los vendieron para recuperar la inversión. Los destruyeron, porque entendieron que si algo fue hecho con una intención maligna, no puede tener cabida en una casa que quiere ser morada del Espíritu Santo. Muchas veces el enemigo no necesita grandes permisos, solo necesita que dejes una pequeña ventana abierta, un objeto con historia oculta, un adorno que representa algo que no viene de Dios, un amuleto que te regalaron para la buena suerte, un símbolo que parece artístico, pero que representa prácticas contrarias al reino. Y es justo en Semana Santa, cuando el ambiente espiritual está más cargado, que estos objetos se activan. Porque si el mundo espiritual se mueve con fuerza durante esta temporada, ¿no crees que también lo hacen los instrumentos del mal? Hay quienes, por ejemplo, coleccionan máscaras tribales, figuras esotéricas, dioses antiguos de culturas orientales o africanas, sin saber que fueron talladas en rituales específicos. Algunos tienen en sus habitaciones calaveras decorativas, representaciones de la Santa Muerte, o figuras que glorifican lo oscuro, lo violento o lo sensual. Todo esto es una contradicción directa al llamado de santidad que Dios hace en 1 Pedro 1:16. Sean santos, porque yo soy santo. ¿Cómo puede habitar la santidad en un lugar donde hay objetos que celebran lo opuesto? En muchas culturas, incluso en el turismo, se venden figuras talladas por chamanes o artesanos que practican rituales espirituales. Y aunque para los ojos humanos no parece más que artesanía, en el mundo espiritual pueden estar cargadas de intenciones y pactos. Hay quienes, sin saberlo, han metido en su casa portales espirituales disfrazados de souvenirs. Y no solo afectan a la persona que los posee, sino que contaminan el ambiente de toda la casa. En el libro de Josué, capítulo 7, encontramos la historia de Acán. Él tomó del anatema cosas prohibidas, y por eso todo el campamento de Israel fue afectado. No fue solo él. El pecado de un solo hombre trajo derrota sobre todo el pueblo. Porque cuando hay objetos malditos en un espacio, ese lugar pierde la cobertura de Dios. Tal vez no se trate de figuras extrañas. Tal vez es algo que tienes guardado en una caja, en un cajón. Algo que representa un vínculo con el ocultismo, aunque no lo practiques activamente. Una tabla de Ouija antigua, cartas del tarot, libros de astrología, medallas de religiones sincréticas, reliquias que no glorifican al Dios verdadero. En Semana Santa, estos objetos no solo son una falta de discernimiento, sino un acto de irreverencia. Porque mientras recordamos la sangre que fue derramada para limpiarnos, tenemos en nuestros espacios cosas que representan el reino que se opone a esa sangre. Y hay quienes lo sienten. Tal vez tú lo has sentido, entras a tu cuarto y no hay paz. Te cuesta dormir, sientes opresión, percibes una presencia, o simplemente tu mente no logra encontrar reposo. No sabes por qué, pero algo no encaja. Porque el espíritu se incomoda cuando lo santo y lo impuro cohabitan. Dios no comparte habitación con el enemigo. Y si hay algo en tu cuarto que fue consagrado a lo oscuro, eso produce un cortocircuito espiritual. Por eso no. En 2 Corintios 6:16 a 17, el apóstol Pablo es claro. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El acto de limpiar tu habitación en Semana Santa no es solo físico, es espiritual,
Es un acto de guerra contra lo que quiere robar tu paz, tu fe y tu conexión con Dios. Hay personas que han visto un cambio radical en su vida espiritual al deshacerse de objetos que nunca debieron estar allí. No porque el objeto tenga poder en sí mismo, sino porque al tenerlo se violó un principio de santidad. Y el reino de Dios se mueve bajo principios. Cuando se respetan, hay bendición. Cuando se violan, hay consecuencias. Recuerdo el testimonio de una joven que tenía insomnio crónico. Había hecho de todo: terapia, medicina, oración, pero nada funcionaba. Hasta que un día, al limpiar su habitación, encontró una pequeña figura de un Buda que había comprado en un viaje con amigos. No creía en eso, nunca lo adoró, pero lo tenía porque decoraba bonito. Una noche sintió fuertemente en su espíritu que debía desecharlo. Lo hizo. Y desde esa misma noche pudo dormir. No fue superstición, fue obediencia. A veces lo que impide tu descanso no es lo que haces mal, sino lo que mantienes dentro. Otro caso fue el de un joven cristiano que, sin saberlo, guardaba una cruz invertida entre objetos de su infancia. Se la habían regalado como parte de una colección y él ni siquiera recordaba que estaba allí. Pero durante una vigilia en Semana Santa, sintió una fuerte convicción de revisar todo lo que tenía en su cuarto. Al encontrar la cruz y entender su significado oculto, la destruyó. A partir de ese momento, su vida espiritual se fortaleció. Comenzó a tener sueños proféticos, mayor claridad en la lectura bíblica y una paz que antes no conocía. Porque cuando quitamos lo que estorba, lo que es de Dios fluye con libertad. No se trata de caer en paranoia, no se trata de ver demonios en cada rincón. Se trata de entender que la presencia de Dios no habita donde no es bien recibida. Y si tú invitas a Dios a tu habitación, pero al mismo tiempo conservas cosas que son contrarias a su palabra, hay una contradicción que debe resolverse. Semana Santa es un momento perfecto para hacer esa limpieza. Así como Jesús limpió el templo al sacar a los mercaderes que lo habían profanado, nosotros debemos limpiar nuestros espacios de todo lo que contamina. La habitación es un lugar de intimidad. Es donde oras, donde lloras, donde sueñas. Es allí donde el Espíritu Santo quiere moverse con libertad. Pero Él es santo y no puede ser invitado a un lugar donde también hay objetos que glorifican lo oscuro. Dios no compartirá su gloria con nadie. Isaías 42:8 lo declara con fuerza. Yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Hoy es el día para revisar, discernir y actuar. Abre tu armario, mira tus estantes, examina tu escritorio, tus cajas viejas, tus recuerdos. Pregúntale al Espíritu Santo qué cosas no deberían estar allí. Y cuando Él te muestre, no negocies. No busques excusas. No lo guardes por si acaso. Haz lo que hicieron los de Éfeso. Rompe, quema, desecha. Porque lo que está en juego no es solo tu decoración, es tu atmósfera espiritual. Y una habitación limpia puede ser el comienzo de una vida transformada. No subestimes el poder de un objeto, y mucho menos en Semana Santa, porque si este es el tiempo donde Dios quiere acercarse más a ti, también será el tiempo donde el enemigo más intentará impedirlo. Pero tú decides, tú eliges qué permanece y qué sale. Tú decides si tu habitación será un campo de batalla o un altar de adoración. Que en esta Semana Santa tu cuarto sea un lugar donde Dios se sienta en casa. Un espacio libre de ataduras, limpio de lo impuro y lleno de su presencia. Porque solo así experimentarás la paz, el descanso y la victoria que tanto anhelas. Hay una puerta que muchos mantienen abierta sin saberlo.
Una que no requiere llaves ni rituales, pero que influye profundamente en la atmósfera espiritual del lugar donde más deberías encontrar paz. Esa puerta es el entretenimiento, en especial aquello que consumes a solas en tu cuarto. Lo que ves, lo que escuchas, lo que lees. En Semana Santa, cuando los cielos están abiertos y el mundo espiritual se mueve con intensidad, esta puerta se vuelve aún más crítica. Porque no se trata solo de lo que entra por tus ojos y oídos. Se trata de lo que permanece, de lo que transforma tu ambiente sin que lo notes. La Biblia es clara al respecto. En Mateo 6, 22 a 23 Jesús dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Él no estaba hablando solo de lo físico, estaba mostrando un principio espiritual que pocos comprenden. Lo que dejas entrar por tu mirada afecta a todo tu ser. Y si lo que consumes está lleno de oscuridad, confusión, violencia o pecado disfrazado de entretenimiento, no puedes esperar que la atmósfera espiritual de tu habitación sea pura o tranquila. Semana Santa no es un momento cualquiera. Es un tiempo donde se nos llama a reflexionar en el sacrificio, a buscar al Espíritu, a renunciar a lo profano. Y si en medio de ese llamado seguimos alimentando nuestra mente con imágenes y sonidos contrarios a la santidad, no solo desobedecemos, sino que bloqueamos el fluir de lo sagrado. Muchos creen que con evitar lo explícitamente satánico ya están seguros. Pero el enemigo no siempre se presenta con cuernos y fuego. A veces entra en forma de una serie popular, una película de suspenso, un videojuego de combate, una canción que todos repiten sin pensar. La estrategia no es evidente, pero es eficaz, porque mientras creemos estar distraídos o entretenidos, algo se va debilitando en nuestro espíritu, algo se va entumeciendo, se pierde la sensibilidad a lo divino, se pierde la urgencia por lo eterno. En lugar de anhelar oración, se busca el siguiente episodio. En lugar de meditar en la palabra, se memoriza el estribillo de una canción. Y cuando llega Semana Santa, en vez de recogimiento, hay dispersión. En vez de conexión, hay ruido. En vez de pureza, hay mezcla. El apóstol Pablo lo entendía. En Filipenses 4:8 dejó una instrucción precisa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta no es solo una lista de cualidades, es un filtro espiritual, un principio de discernimiento que debería aplicarse a todo lo que entra en nuestra habitación. Porque cada video que reproduces, cada libro que dejas sobre la mesa, cada canción que resuena en tus audífonos, está sembrando algo en tu interior. Y esas semillas crecen y lo hacen en silencio. Lo que muchos no comprenden es que el entretenimiento no es neutral. Tiene dirección, o te acerca a Dios o te aleja, o enciende tu fe o la adormece. Y en un mundo donde todo es inmediato, atractivo y envolvente, es fácil caer en el autoengaño. Es fácil decir, no me afecta, es solo una historia, es solo una canción. Pero en Gálatas 6:7 la palabra es clara: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si lo que siembras en tu habitación durante un tiempo sagrado como la Semana Santa son mensajes de rebelión, sensualidad, idolatría o muerte, no puedes esperar cosechar paz, gozo y presencia de Dios. La habitación debe ser un refugio espiritual, un lugar donde el alma encuentre reposo, donde el espíritu pueda escuchar la voz de Dios. Pero cuando el entretenimiento contamina ese espacio, se pierde la claridad, se pierde la capacidad de discernir. Hay quienes se sienten espiritualmente apagados
y no logran identificar la causa. Han orado, han ayunado, han buscado respuestas, pero no han considerado que el problema no está en lo que les falta hacer, sino en lo que no han dejado de permitir. Semana Santa es el momento perfecto para cerrar ciclos, para poner orden, para limpiar no solo los estantes físicos, sino los hábitos que han sido normalizados. Porque lo que toleras te transforma y lo que repite te moldea. El enemigo sabe que no puede tocar a quien está bajo cobertura, pero también sabe que si logra debilitar tu mente, si logra ocupar tu atención, si consigue enfriar tu fuego, entonces ya no necesita atacarte frontalmente. Porque tú mismo comienzas a dejar espacios vacíos. Y el primer espacio que se vacía es el del tiempo. El tiempo que antes usabas para adorar, para leer la palabra, para meditar. Ese tiempo que ahora está ocupado por contenidos que no nutren, que no edifican, que no santifican. En 1 Corintios 10:23, Pablo escribe: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La libertad cristiana no es excusa para el descuido, es una responsabilidad, y más aún en días de consagración. Semana Santa no es un evento litúrgico más, es una oportunidad divina para reenfocar el corazón. Y eso comienza por examinar lo que hay en tu habitación. Los libros, las series guardadas en tus dispositivos, las listas de reproducción, los historiales. Todo habla de a quién estás escuchando. Todo indica qué voz estás permitiendo que gobierne tu pensamiento. Porque no se trata solo de lo que se ve, se trata del mensaje detrás de lo que se ve. Y si ese mensaje contradice la verdad bíblica, si exalta el pecado, si ridiculiza la fe, entonces su influencia será contraria a la voluntad de Dios. En Proverbios 4:23 se nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no puedes guardar tu corazón si no cuidas lo que permites en tu ambiente más íntimo. Hay un principio que no puede ser ignorado: lo que entra se queda, lo que consumes con frecuencia comienza a formar parte de tu forma de pensar, de hablar, de reaccionar. Y cuando la mente se llena de lo profano, el alma pierde su sensibilidad. Deja de llorar por lo que antes dolía. Deja de estremecerse con lo que antes era inaceptable. Y ese es el mayor peligro del entretenimiento impuro, que no se impone de golpe, sino que se infiltra lentamente. Semana Santa debe ser un tiempo de sensibilidad espiritual, un tiempo para volver a llorar en la presencia de Dios, para sentir el peso del sacrificio de Jesús. Pero si tu habitación está llena de voces que contradicen esa sensibilidad, no podrás percibir lo que el cielo está derramando en estos días. En Colosenses 3:2, Pablo exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este versículo revela el enfoque que debe gobernar tu vida, especialmente cuando el calendario espiritual marca un tiempo de santidad. Lo que decides consumir refleja hacia dónde estás mirando. Si tus ojos están en lo que entretiene pero no edifica, en lo que emociona pero no transforma, entonces te estás desconectando de la verdadera fuente. La carne nunca dejará de desear lo que la estimula, pero el espíritu anhela lo que lo purifica. Y en Semana Santa, Dios quiere purificarte. Quiere limpiarte desde lo profundo. Pero no puede hacerlo si tú sigues alimentando tu alma con lo que la ensucia. El entretenimiento no tiene que ser pecado para ser peligroso. A veces basta con que sea tibio, con que te mantenga en una constante distracción, con que te impida escuchar. La estrategia del enemigo no siempre es destruir. A veces solo
necesita distraer, mantenerte tan ocupado con lo trivial que nunca accedas a lo esencial. En Efesios 5, 15 a 16 se nos aconseja: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y si los días son malos, Semana Santa es el momento de redimir ese tiempo, de volver a lo que edifica, de cambiar lo que se ve por lo que transforma. El poder del contenido visual y auditivo es tan fuerte que Jesús mismo advirtió sobre ello. En Mateo 13, al explicar la parábola del sembrador, habló de aquellos que reciben la palabra pero no dan fruto, porque están sofocados por las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas. Hoy podríamos añadir, y por el constante bombardeo de imágenes, mensajes, sonidos y pensamientos ajenos al reino, porque cuando el terreno del alma está ocupado, la semilla no puede crecer. Y eso es exactamente lo que el entretenimiento impuro hace, ocupa, se instala, y aunque parezca inofensivo, impide la manifestación plena de lo divino. Es tiempo de hacer un inventario espiritual, no solo de objetos físicos, sino de contenidos, de hábitos, de elecciones. Tu habitación puede ser una extensión del cielo o una zona neutral vulnerable al enemigo. Tú decides. Pero lo que elijas mantener dentro de ella en Semana Santa revelará a quién estás priorizando. Y esa elección traerá consecuencias, porque todo lo que se permite da fruto. Y si el fruto que deseas es santidad, gozo, revelación y comunión con Dios, entonces el terreno debe estar limpio, libre de voces ajenas, despejado de distracciones. Dios no comparte espacio con lo impuro. Y si has sentido que algo ha cambiado en tu vida espiritual, si la pasión se ha enfriado, si la conexión parece distante, examina tu ambiente, examina lo que consumes, examina lo que has llamado entretenimiento. Tal vez ahí está la raíz, tal vez ahí está el ruido que interrumpe la voz. Semana Santa es el momento perfecto para silenciar todo lo que no glorifica a Cristo, para permitir que en el lugar donde duermes, piensas, oras y sueñas, haya solo una voz reinante, que sea la suya, que sea su palabra, que sea su espíritu. Solo entonces el descanso será verdadero, la claridad será restaurada y la atmósfera cambiará, porque donde Dios habita, nada impuro puede permanecer. Y si le das todo el espacio, Él llenará cada rincón con su presencia. Al mirar alrededor de tu habitación, puedes pensar que todo lo que ves forma parte de tu estilo, de tus gustos personales, de una expresión inocente de quién eres. Pero lo que parece inofensivo a los ojos del hombre puede ser profundamente ofensivo a los ojos de Dios. Semana Santa es un tiempo donde el cielo se abre con mayor claridad, donde la memoria del sacrificio de Cristo despierta al espíritu, donde el ambiente se vuelve más propicio para el encuentro con lo eterno. Y es precisamente en este tiempo que los símbolos, imágenes y objetos que están en tu habitación pueden hablar más de lo que imaginas, porque el mundo espiritual no se comunica solo con palabras, sino también con señales. Y muchas de esas señales están colgadas en tus paredes, impresas en tu ropa, dibujadas en tus accesorios, grabadas en lo que portas sin cuestionar. La palabra de Dios nos enseña que lo que representamos refleja a quién servimos. En Éxodo 20, cuando Dios entrega los mandamientos, establece una línea clara y radical. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Esta orden no se limita a la adoración formal de ídolos, sino que revela un principio
espiritual profundo. Dios no comparte su gloria con ninguna figura, ningún símbolo, ningún objeto que lleve otra intención o que desvíe la atención de su presencia. Y aun cuando hoy muchos dirían que ya no se arrodillan ante imágenes, muchos sí las conservan, sí las admiran, sí las promueven. Y lo hacen sin saber que están honrando realidades espirituales contrarias al reino. Los símbolos tienen un peso espiritual que no se puede subestimar. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios utilizó símbolos sagrados para marcar momentos, establecer pactos y recordar promesas. El arco iris fue la señal de un pacto eterno. El arca del pacto representaba la presencia misma de Dios. Las vestiduras del sumo sacerdote estaban cargadas de significados que comunicaban santidad, propósito, comunión. Y si el reino de Dios se expresa a través de símbolos, el reino de las tinieblas también lo hace. Porque cada símbolo porta un mensaje y cada mensaje genera una atmósfera. En muchos hogares y en particular en habitaciones personales, hay imágenes que exaltan la muerte, el miedo, la sensualidad, la rebeldía, el desorden. Hay símbolos que fueron creados en contextos ocultistas y que hoy se normalizan como diseño gráfico o expresión artística. Pero el origen sigue intacto y lo que fue creado para confundir sigue confundiendo. Lo que fue diseñado para invocar sigue atrayendo. Por eso en Deuteronomio 12:3, Dios instruyó a su pueblo con contundencia. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, consumiréis en el fuego sus imágenes de acera, destruiréis los ídolos tallados de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. El mandato era claro. No basta con ignorarlos, hay que erradicarlos, porque mientras esos símbolos estén presentes, la atmósfera espiritual sigue comprometida. Semana Santa no puede ser vivida con autenticidad si los símbolos que habitan tu cuarto contradicen el mensaje de la cruz. Porque la cruz representa redención, limpieza, santificación, victoria sobre las tinieblas. Y si en ese mismo espacio donde recuerdas la cruz también se encuentran figuras, signos o imágenes que glorifican lo contrario, entonces hay un conflicto espiritual que no puede ser ignorado. Es como intentar orar en medio del ruido, como buscar luz en una habitación llena de sombras. El corazón se confunde, el espíritu se inquieta, la paz se desvanece. Hay quienes conservan pósters, cuadros o ilustraciones con simbología esotérica sin saberlo. Hay quienes portan collares, anillos o estampados con signos que pertenecen a cultos ajenos al Evangelio. Y aunque no lo hagan con mala intención, el mundo espiritual no se rige por intenciones, sino por principios. En 1 Corintios 10:21, Pablo declara una verdad que confronta con fuerza. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede ser mezcla, no se puede combinar lo santo con lo profano. No se puede decir que se honra a Cristo mientras se mantiene en el cuarto lo que representa exactamente lo contrario. Es necesario entender que los símbolos no son solo decorativos, son portales, son declaraciones, son afirmaciones visuales que permiten una influencia constante sobre el ambiente donde se encuentran. La música tiene sonido, pero las imágenes tienen presencia. Por eso el enemigo ha invertido tanto en llenar la cultura visual de símbolos distorsionados, contaminados, diseñados para anestesiar el alma, para normalizar lo que Dios llama abominación. Cuando una habitación se llena de estos elementos, se convierte en un espacio espiritualmente cargado, incluso aunque sus ocupantes no comprendan el porqué. Los principios bíblicos son eternos, y aunque muchos consideren que estos detalles son irrelevantes,
En el mundo espiritual nada es trivial, todo comunica, todo proyecta, todo siembra. En Josué 24:15, el líder de Israel hace una declaración que aún resuena con poder. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese servicio no es solo una declaración verbal, es una consagración completa. Implica que tu casa, tu espacio, tu habitación estén alineados con los valores del reino. No se puede servir a Jehová y tolerar en el mismo ambiente imágenes que exaltan otros nombres, otras doctrinas, otros caminos. Semana Santa es la temporada del año donde la fe se vuelve más tangible. Es cuando la historia de la redención se vuelve presente. Es cuando las almas se vuelven más sensibles, cuando el cielo se acerca más al corazón. Y en esa sensibilidad, todo lo que contradiga el mensaje del Evangelio se vuelve más evidente. El Espíritu Santo no puede ser ignorado en esos días. Él revela, Él redarguye, Él muestra lo que debe ser quitado para que la presencia de Dios sea plena. No se puede esperar comunión profunda si la habitación sigue proclamando con sus imágenes una ideología ajena al reino. Algunos podrían pensar que es exagerado, que no todo símbolo tiene poder, que solo los actos conscientes importan. Pero la palabra muestra otra realidad. En 2 Reyes 23, el rey Josías, al descubrir el libro de la ley y al darse cuenta de cuán lejos había caído el pueblo, emprendió una limpieza radical, derribó altares, rompió imágenes, purificó los lugares altos, no porque tuviera miedo, sino porque entendía que si algo estaba en contradicción con la santidad de Dios, debía salir. Lo hizo por obediencia, por celo, por reverencia, y fue a través de esa limpieza que el pueblo volvió a experimentar la bendición. Fue a través de ese acto que la atmósfera espiritual de Judá cambió. Lo mismo sucede hoy. No se puede invocar el nombre de Jesús en una habitación donde otros nombres están representados en imágenes, en símbolos, en objetos. No se puede vivir una Semana Santa llena de comunión si el ambiente grita lo contrario. Lo que ves cuando te despiertas, lo que cuelgas sobre tu cama, lo que decora tus paredes, todo habla, todo tiene un mensaje. Y ese mensaje está afectando tu espíritu, te des cuenta o no. En Isaías 2:18 el profeta habla del juicio venidero y dice: y quitarán completamente los ídolos. El día de la manifestación plena de Dios, todo lo que es ídolo será removido. Pero quienes entienden este llamado antes, quienes limpian su ambiente antes, quienes renuncian a todo símbolo contrario antes, son los que podrán recibir con plenitud la gloria que viene. Semana Santa no es solo memoria, es preparación, es momento de hacer espacio, de despejar, de alinear todo con la presencia que está por descender. Y para eso no puede haber tolerancia con lo que es impuro, con lo que fue creado para distraer, para atraer otras miradas, para glorificar lo terrenal. La idolatría no siempre se presenta como una figura religiosa. A veces toma forma de arte moderno, de frases inscritas en objetos, de íconos culturales que exaltan al hombre, la fuerza, la voluntad, el placer. Pero si algo ocupa el lugar que le corresponde a Dios, en tu atención, en tu respeto, en tu afecto visual, entonces se ha convertido en un ídolo. Y los ídolos no se negocian, se derriban, porque si no se derriban, se terminan sirviendo. Y nadie puede servir a dos señores. No es solo una cuestión estética, es una cuestión espiritual. Es un llamado a ser radical, a poner en práctica la santidad de forma visible, a purificar no solo tu corazón, sino también tu entorno. Porque lo que permites que te rodee termina influyendo en cómo piensas, en cómo sientes, en cómo respondes a lo espiritual. Una habitación saturada de imágenes contrarias a Dios
no es terreno fértil para la oración, para la revelación, para el descanso en el Espíritu. Hoy más que nunca es urgente regresar al diseño original. Semana Santa debe ser el detonante de esa limpieza, el punto de partida para una transformación completa del ambiente personal. Lo que se permita en ese espacio sagrado marcará el tono espiritual del resto del año. No se trata de moralismo, se trata de alineamiento, no se trata de reglas, se trata de puertas espirituales. Y si hay símbolos en tu habitación que representan otras filosofías, otras creencias, otras realidades espirituales, entonces la puerta está abierta, y mientras esté abierta no habrá plena comunión. El Espíritu de Dios es sensible. Él habita donde se le honra, donde se le desea, donde se le hace espacio. Y ese espacio no se define solo por palabras o emociones. Se define también por lo que está colgado en la pared, por lo que se enmarca, por lo que se exhibe. Lo que muestras es lo que valoras, y lo que valoras define lo que reina. Esta Semana Santa Dios quiere reinar en cada rincón de tu vida, pero no entrará donde aún hay imágenes que exaltan a otro. No se manifestará donde aún hay símbolos que gritan rebelión. Esta es la oportunidad para tomar decisiones claras, para observar cada objeto, cada imagen, cada señal en tu habitación y preguntarte, ¿esto honra a Dios? ¿Esto refleja su luz? ¿Esto atrae su presencia? Si la respuesta no es un sí rotundo, entonces la decisión es evidente. El cambio comienza allí, porque una habitación consagrada será un espacio donde el cielo descienda, un espacio donde la palabra sea viva, un espacio donde el silencio no será vacío, sino comunión. Un espacio donde la Semana Santa no será una fecha más, sino una experiencia transformadora. Y todo comenzará con lo que decides quitar y con lo que decides permitir. Hay una conexión invisible entre el estado de un espacio físico y la condición del alma que lo habita. En la intimidad de una habitación, lo que se acumula sin orden, lo que se apila sin sentido, lo que se olvida en rincones polvorientos, revela mucho más que una falta de organización. En el mundo espiritual, el desorden no es solo una cuestión estética, es una manifestación tangible de una desconexión interior. Y si hay un tiempo donde esa desconexión se vuelve aún más crítica, es durante la Semana Santa, cuando el espíritu debería estar en profunda sintonía con el cielo. La Biblia muestra que Dios es un Dios de orden. Desde los primeros capítulos del Génesis, todo lo que Él crea sigue un patrón, una secuencia, un propósito. La luz se separa de las tinieblas, las aguas de los cielos se distinguen de las aguas de la tierra. Cada elemento se coloca en su lugar exacto. No hay caos, no hay confusión, no hay mezcla. Por eso, cuando en nuestras habitaciones se acumula el desorden, cuando los objetos pierden sentido, cuando los espacios se saturan de cosas sin utilidad ni dirección, lo que se está reflejando es una desconexión con ese principio divino. El alma se acostumbra a vivir entre lo mezclado, lo incierto, lo que no encuentra su sitio. Y al hacerlo, también se vuelve confusa en su forma de percibir a Dios. En 1 Corintios 14:33, la Escritura afirma con claridad: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Este versículo, aunque se refiere al orden dentro de la congregación, revela un principio que trasciende cualquier contexto. Donde hay confusión, el fluir de lo divino se interrumpe. Donde hay caos, la paz no puede establecerse. Y aunque muchos piensan que la habitación es solo un lugar físico, en realidad es un reflejo del estado espiritual que se ha ido formando con el tiempo. Por eso, cuando llega Semana Santa y se busca oración, meditación, conexión profunda, es frecuente
que las distracciones se multipliquen, que la incomodidad interior impida avanzar. No es casualidad. Lo que está fuera de lugar en lo visible está revelando lo que necesita ser sanado en lo invisible. El corazón que no se detiene a ordenar lo que le rodea, tampoco suele detenerse a ordenar lo que lleva dentro. No se trata de perfeccionismo ni de apariencia, sino de crear un ambiente que refleje el carácter de aquel que queremos invitar a habitar. En el Antiguo Testamento, cada vez que se hablaba del tabernáculo o del templo, se destacaba el cuidado con el que se disponían todos los elementos. Cada utensilio, cada tela, cada objeto tenía un lugar, una razón, una medida. Nada era arbitrario. Porque Dios no desciende en medio del desorden, sino en medio de un espacio preparado. Y esa preparación no es solo física, es espiritual. Muchos buscan a Dios intensamente durante la Semana Santa, pero mantienen en sus habitaciones acumulación de objetos rotos, papeles sin propósito, ropa sin guardar, esquinas olvidadas, cajas que guardan el pasado sin ninguna intención de redención. Cada cosa que permanece sin un propósito definido se convierte en una voz que distrae, en una barrera que ocupa el lugar donde la presencia de Dios podría fluir con libertad. No hay espacio para lo nuevo si todo sigue saturado de lo viejo. No hay renovación si no hay disposición a poner orden. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, antes de realizar el milagro, pidió que hicieran sentar a la gente en grupos organizados sobre la hierba. No fue un detalle menor. Fue una señal de que el milagro llega donde hay estructura para recibirlo. Y lo mismo ocurre con tu habitación. Si quieres que se convierta en un lugar de encuentro con lo sagrado, durante esta Semana Santa, no puede estar saturada de objetos sin dirección, de cosas que ocupan espacio sin ofrecer edificación. Porque el Espíritu Santo no se derrama donde no hay lugar. Y muchas veces lo que falta no es su presencia, sino un espacio digno de recibirla. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aunque este pasaje apunta a lo espiritual, también puede ser comprendido como un llamado a aligerar todo lo que nos impide correr con libertad. Hay pesos que no son pecado, pero que estorban. Hay acumulaciones que no son malas en sí mismas, pero que bloquean el fluir de lo nuevo. Una habitación llena de cosas innecesarias es una imagen clara de una mente que no ha aprendido a soltar. Y donde no se suelta, no se avanza. Donde no se limpia, no se revela lo profundo. La habitación, más que cualquier otro lugar, debería ser territorio de descanso, de intimidad, de renovación. Pero cuando se convierte en un espacio saturado de lo viejo, de lo acumulado, de lo que ya no habla de vida, entonces también se convierte en tierra árida, incapaz de producir fruto espiritual. Dios no ignora los espacios que habitamos, no los considera triviales, porque sabe que cada rincón refleja la disposición del corazón. Y cuando ve un lugar donde todo tiene su sitio, donde todo lo innecesario ha sido removido, entonces se agrada en descender. Semana Santa es el tiempo ideal para recuperar esa armonía, no desde una tarea externa, sino desde una transformación interior. Porque al ordenar, también sanas. Al limpiar, también restauras. Al poner cada cosa en su lugar, estás declarando que estás listo para que Dios ocupe el centro. Porque cuando el desorden se va, la paz entra. Y donde hay paz, hay revelación. Y donde hay revelación, hay vida. Que esta temporada no pase sin que tu habitación se convierta en lo que Dios siempre quiso que fuera. Un reflejo visible del orden invisible que Él quiere establecer en ti.
Hay objetos que no fueron creados para el mal, pero que con el paso del tiempo se convirtieron en anclas emocionales que atan el alma a lo que ya no debe seguir vivo. En Semana Santa, cuando el llamado a la renovación y a la libertad espiritual se hace más fuerte, conservar en tu cuarto ciertos recuerdos del pasado es una forma silenciosa de impedir el avance que Dios quiere darte, porque lo que guardas tiene poder, y cuando lo que se guarda está vinculado al dolor, al pecado, a vínculos que Dios ya rompió, ese poder se vuelve opresivo. El alma, cuando no ha sanado completamente, busca refugio en lo tangible. Y entre esas cosas tangibles se conservan cartas, fotografías, regalos, fragmentos de historias que deberían haber quedado atrás. Pero el corazón, en su fragilidad, se aferra a lo que cree que necesita para no olvidar, para no soltar, para no sentirse solo. El problema es que lo que se guarda físicamente también se guarda espiritualmente. Y si ese objeto representa un vínculo con una relación fuera del propósito de Dios, con una etapa de oscuridad, con decisiones que hoy ya no honras, entonces ese objeto no es neutro. Es un recordatorio constante que interrumpe la obra de sanidad que Dios quiere hacer en ti. En Isaías 43:18 Dios habla con claridad. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No se trata de olvidar por debilidad, sino de elegir, dejar atrás lo que ya fue superado. Guardar objetos que representan una conexión con un pasado que trajo dolor o pecado es una forma de traer a memoria lo que debe ser enterrado. Es una contradicción con el mensaje de la cruz, que no solo perdona, sino que hace todas las cosas nuevas. Semana Santa no es solo un momento de reflexión, es una oportunidad para romper con todo aquello que impide ese nuevo comienzo. Los vínculos del alma se fortalecen con lo que se retiene, y el enemigo lo sabe, por eso insiste en que ciertas cosas permanezcan escondidas, olvidadas en una caja, entre libros o al fondo de un cajón, porque mientras estén ahí, seguirán hablando. No con palabras, pero sí con emociones. Y donde hay emociones no resueltas, hay puertas abiertas. En Cantares 2:15 se nos dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas. Son las cosas pequeñas, las aparentemente inofensivas, las que tienen la capacidad de arruinar lo que está en crecimiento. Y entre esas zorras están los objetos vinculados a relaciones pasadas, a vínculos de impureza, a etapas que contradicen el llamado actual. El alma no puede avanzar mientras esté atada a símbolos del ayer. No es posible declarar sanidad mientras se conservan recordatorios constantes de lo que causó heridas. No se puede construir una relación profunda con Dios mientras se guarda en secreto algo que representa el tiempo donde se vivía lejos de Él, porque el corazón dividido no puede sostenerse. Y Semana Santa es un llamado a la totalidad, a la consagración completa, a la entrega sin reservas. En Romanos 12:1 se nos insta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese sacrificio incluye también lo que conservamos, lo que decidimos no entregar, lo que aún protegemos por apego, por nostalgia o por temor. Hay decisiones que cambian el rumbo del espíritu y una de ellas es revisar con honestidad qué cosas están aún en el cuarto que no deberían estar, no por su forma, sino por lo que representan, porque un simple objeto puede ser una cadena. Y una cadena no necesita ser pesada para detenerte. Basta con que esté bien atada al alma. Semana Santa es un tiempo de libertad, pero esa libertad exige un acto de ruptura. No se trata solo de arrepentirse,
sino de actuar en coherencia con ese arrepentimiento. No basta con decir, ya no soy esa persona, si aún conservas todo lo que representa a esa persona. Dios es un Dios de comienzos nuevos, pero para comenzar primero hay que cerrar bien lo anterior. En Eclesiastés 3:6 leemos que hay tiempo de guardar y tiempo de desechar. No todo lo que una vez fue valioso debe permanecer, porque el valor espiritual no se mide por los recuerdos, sino por el fruto que produce en el presente. Si algo que guardas no produce paz, gozo, pureza o comunión con Dios, entonces está estorbando. Y lo que estorba, aunque sea bonito, debe salir. No se trata de nostalgia ni de memoria emocional. Se trata de limpieza espiritual. El enemigo se aprovecha de cada espacio donde no hay claridad, donde hay mezcla, donde el alma aún se resiste a soltar. Y mientras el cuarto conserve símbolos del pasado que Dios ya limpió, seguirá habiendo puntos de acceso que debilitan la presencia del Espíritu. Por eso en 2 Corintios 6:17 se nos exhorta, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No se puede tocar lo inmundo y esperar plenitud de lo santo, ¿no? Cada objeto tiene un peso. Algunos levantan, otros hunden, algunos sanan, otros reviven heridas. Algunos promueven la fe, otros alimentan la duda. Y en Semana Santa, cuando todo el enfoque debería estar en la redención, en la cruz, en la victoria de la resurrección, cualquier cosa que traiga al presente las sombras del pasado debe ser erradicada sin titubeos, porque el cuarto debe ser un lugar de encuentro, no de regresos emocionales a vínculos que ya no existen. El alma necesita espacio para sanar, pero no lo tendrá mientras el ambiente esté contaminado por recuerdos que alimentan el dolor. Dios no quiere que vivas con el alma dividida entre lo que fuiste y lo que estás llamado a ser. Y muchas veces el paso que falta para esa transformación es simplemente dejar ir lo que ya no edifica. No con tristeza, sino con gratitud. Porque cuando sueltas lo viejo, haces espacio para lo nuevo. Y en esta Semana Santa lo nuevo que Dios quiere darte es más grande que cualquier recuerdo que aún guardes por temor a olvidar. La verdadera libertad comienza cuando decides no solo cambiar de vida, sino también liberar cada rincón que aún permanece atado al ayer. Hay habitaciones que parecen estar limpias, pero están vacías. Otras están llenas de objetos correctos, pero carecen de propósito espiritual. Y hay espacios que, aunque pequeños, cargan un peso de gloria que no se puede explicar con palabras. Semana Santa no es solo una invitación a recordar lo que Jesús hizo. Es un llamado a preparar el lugar donde su presencia puede habitar con libertad. No basta con quitar lo que está mal. Es necesario establecer lo que honra. Porque cuando se retira lo impuro, lo siguiente no es el vacío, sino la consagración. El alma no fue creada para vivir en espacios neutros. Y tampoco lo fue tu habitación. Cuando Dios instruyó a Moisés para construir el tabernáculo, no le pidió simplemente un lugar para guardar cosas sagradas. Le dio un diseño exacto, porque ese espacio no sería solo funcional, sería un punto de encuentro. Cada tela, cada material, cada objeto estaba pensado para reflejar una verdad celestial. Y en ese diseño no había lugar para improvisaciones, porque lo que iba a manifestarse en ese lugar requería reverencia, preparación, pureza. La habitación donde vives no es el tabernáculo, pero si tú eres templo del Espíritu Santo, como declara 1 Corintios 6:19, entonces ese espacio debería reflejar a quién pertenece tu vida. Cuando Jesús entró al templo y vio que se había convertido en un mercado, su reacción fue inmediata. Volcó las mesas, expulsó a los cambistas y declaró que la casa de su padre debía ser casa de oración. No se limitó a predicar, no ofreció una explicación
teológica, no toleró la mezcla, actuó con celo santo, porque el lugar donde debía manifestarse la presencia de Dios había sido contaminado por intereses ajenos. Y si el mismo Jesús no toleró el uso indebido de un lugar sagrado, ¿cómo podríamos esperar que su presencia se manifieste en habitaciones donde lo sagrado ha sido desplazado por lo trivial? Convertir tu cuarto en un altar no significa llenarlo de símbolos religiosos. Significa intencionalidad. Significa que todo lo que esté allí respire el mismo ambiente que deseas para tu alma. Que haya una Biblia visible y abierta, no como adorno, sino como fuente viva. Que el silencio del lugar no sea señal de abandono, sino de recogimiento. Que la música que se escucha allí no sea una distracción, sino una proclamación de verdad. Que lo que decidas dejar en ese espacio no sea lo que simplemente no molesta, sino lo que activa el deseo por la santidad. En Filipenses 4:9 el apóstol Pablo dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hay una relación directa entre lo que se practica y lo que se experimenta. Si lo que practicas en tu habitación es comunión, gratitud, lectura, alabanza, entonces ese lugar se vuelve morada de paz. No se trata de convertir el cuarto en un santuario externo, sino de marcarlo espiritualmente como un territorio que no le pertenece al ruido, ni a la distracción, ni al pasado, sino a Dios. Cuando Elías se refugió en la cueva en medio del desánimo, Dios no le habló a través del viento, ni del terremoto, ni del fuego. Le habló en un silbo apacible. Esa voz suave no podía escucharse en medio del bullicio. Requería un ambiente donde la quietud fuera reverente, no simplemente ausente de sonido. Requería un espacio que reflejara una disposición interna. Y eso es lo que representa una habitación consagrada. Un lugar donde la voz de Dios no tiene que competir con otras voces. La habitación consagrada no es un premio para los más espirituales, es una necesidad básica para todo aquel que anhela profundidad. Porque donde se ora, se forma carácter. Donde se adora, se vence el orgullo. Donde se lee la palabra, se renueva la mente. El espacio físico no es el centro, pero sí es un reflejo. Y si el reflejo es coherente con tu fe, entonces también será coherente con la presencia que deseas recibir. En el Salmo 91 se promete abrigo bajo la sombra del Omnipotente, pero también se describe al que habita el abrigo, no al que solo visita. Habitar implica permanencia, costumbre, intimidad. Y si ese lugar donde pasas tantas horas está alineado con la presencia de Dios, entonces se convierte en ese abrigo prometido. Allí se restauran fuerzas, allí se reciben instrucciones, allí se forja el carácter que después dará fruto en lo público. Semana Santa es un tiempo donde el cielo se abre para recibir a los que se acercan con sinceridad. Pero esa sinceridad también se traduce en acciones concretas. En preparar el lugar, en marcar el territorio, en convertir lo cotidiano en sagrado, porque lo que fue santificado por Dios no necesita un templo físico para arder, solo necesita un corazón dispuesto. Y ese corazón dispuesto empieza por abrirle espacio, no en un rincón del día, ni en un rincón de la agenda, sino en un rincón del hogar, allí donde descansas, donde piensas, donde sueñas. Porque si su presencia llena ese lugar, entonces todo lo demás se alinea. No se trata de tener un cuarto perfecto, sino disponible. Un lugar donde Dios pueda entrar sin encontrar resistencia, sin tropezar con distracciones que hablan más fuerte que tu oración. Un lugar donde el silencio se convierta en conversación, donde la palabra tenga un eco visible, donde tu espíritu se sienta en casa porque sabe que ese espacio le pertenece a su Creador. Y si en Semana Santa buscas encontrar al Dios que venció la muerte, comienza por abrirle la puerta
al lugar donde tú habitas. Porque cuando Él entra, todo cambia. Y cuando todo cambia, nada vuelve a ser igual. Lo que decides dejar en tu habitación durante Semana Santa no solo revela tus hábitos, sino que también declara silenciosamente a quién le das espacio en tu vida. Más allá de los objetos, más allá de los símbolos, más allá del orden físico. Existe una realidad profunda que muchas veces se ignora. Tu habitación refleja el tipo de altar que has levantado en tu corazón. Y ese altar, aunque invisible, clama con fuerza. Clama por pureza, clama por dirección, clama por una renovación que no solo limpie lo externo, sino que transforme lo interno desde la raíz. La habitación como espacio íntimo guarda los secretos más profundos de quien la habita. Es ahí donde piensas lo que no dices, donde lloras lo que nadie ve, donde sueñas lo que aún no te atreves a intentar. Y si en ese lugar sagrado lo que permanece contradice la naturaleza de Dios, entonces la batalla no solo es externa, es espiritual. Porque el enemigo no necesita ocupar una casa entera si logra tomar control de una sola puerta. Y esa puerta, en muchos casos, este es tu espacio más personal. Allí donde decides qué música escuchas, qué palabras repites, qué contenido consumes. Allí donde, sin darte cuenta, invocas presencia con tus elecciones. Semana Santa no es una celebración religiosa, es una oportunidad de realineamiento espiritual. Es un tiempo donde los cielos responden con mayor prontitud, donde las cargas se vuelven más evidentes, donde las decisiones espirituales tienen un eco mayor. Y si en este tiempo decides cerrar las puertas que estaban abiertas, entonces también estarás abriendo una nueva dimensión de comunión con Dios. Porque cuando el ambiente se limpia, el corazón se vuelve receptivo. Y cuando el corazón se vuelve receptivo, entonces la voz de Dios ya no se percibe como un susurro lejano, sino como una dirección clara, como una presencia que llena, que invade, que transforma. No se trata de tener miedo a lo que puede entrar, sino de tener conciencia de lo que tú has permitido quedarse. Porque el mayor error no es invitar lo impuro, sino convivir con ello como si fuera parte del paisaje. Y el Espíritu Santo no comparte habitación con aquello que lo contrista. Si deseas que tu habitación se llene de paz, de gozo, de sabiduría, de claridad espiritual, primero necesitas hacerla habitable para lo eterno. No con adornos vacíos, sino con un corazón que grita con acciones. Aquí solo reina Dios. La verdadera transformación no comienza cuando alguien te impone un cambio, sino cuando tú mismo decides que ya no puedes seguir mezclando la luz con la sombra. Esa decisión en lo secreto tiene el poder de afectar todo lo que vendrá. Porque quien limpia su cuarto, ordena su alma. Quien guarda lo puro, siembra futuro. Y quien consagra su habitación en Semana Santa, está declarando con firmeza: mi espacio le pertenece a Dios, y en este lugar solo su presencia será bienvenida. Ese es el verdadero inicio de una vida alineada con el cielo.